arte sagrado que nos transporta directamente a la devoción de la tradición ortodoxa etíope. Tras años de estudios de viabilidad, especialistas del gobierno etíope y la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, acordaron que debían estar cubiertos por una gigantesca cubierta. Y si las últimas palabras de Jesús no fueran el final, sino el comienzo de un mensaje para nuestros días, oculta en las iglesias rupestres de Etiopía, una de las Biblias más antiguas fue escaneada recientemente por IA, revelando enseñanzas posteriores a la resurrección tan impactantes que dejaron a los historiadores sin palabras. Imagínese descubrir la última advertencia de Jesús, escrita hace 2 milenios, descifrada hoy por IA. No es una leyenda, sino una antigua escritura intacta durante 2000 años. Quédate conmigo. Esto podría cambiar todo lo que creías saber sobre la fe. Empecemos. La biblioteca prohibida. Imagina esto. Mientras la mayor parte del mundo cristiano leía una Biblia con 66 libros, los monjes etíopes custodiaban una versión con 88. Esos son 22 textos adicionales que fueron deliberadamente omitidos de las Biblias occidentales. ¿Por qué? Porque no eran simples historias. Eran las palabras exactas que Jesús pronunció tras resucitar de entre los muertos. Enseñanzas tan poderosas, tan revolucionarias, que amenazaban los cimientos mismos de la religión organizada. Durante siglos, los monjes etíopes arriesgaron sus vidas para proteger estos manuscritos. Copiaron cada línea a mano. Las escondieron en monasterios de montaña y las transmitieron a través de guerras, invasiones e intentos de borrarlas de la historia. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En 1950, un erudito llamado Beatrick Plain descubrió algo extraordinario en el monasterio de Abagarama. 2 antiguos evangelios escritos en gaés, la antigua lengua de Etiopía. Durante décadas, los eruditos supusieron que estos manuscritos tenían, como mucho, 900 años. Y entonces la IA lo cambió todo. Cuando la Universidad de Oxford utilizó la datación por radiocarbono y tecnología de escaneo avanzada en estos textos en el siglo XXI, descubrieron pasajes que habían permanecido ocultos durante casi 2000 años. Palabras que estaban demasiado descoloridas para el ojo humano volvieron a ser legibles. La datación reveló algo sorprendente. Estos manuscritos, conocidos como los Evangelios de Germa, fueron creados entre el 330 y el 650 d.C. Se cree que los Evangelios de Germa, en Etiopía, son los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos. Anteriormente, los estudiosos databan los manuscritos alrededor del año 1100 BC, pero la reciente datación por carbono los sitúa entre el 330 y el 650 después de Cristo. Esto los convierte posiblemente en los manuscritos cristianos iluminados completos más antiguos que existen. Más antiguos que cualquier otro encontrado en Roma. Más antiguos que los textos sirios. Más antiguos de lo que la mayoría creía posible. Estamos hablando de libros escritos en piel de cabra, de 25 centímetros de grosor, decorados con colores vivos que, de alguna manera, han sobrevivido durante 1600 años. Un erudito los describió como desgastados y muy manoseados porque no son piezas de museo. Estos libros han estado en uso continuo en el mismo monasterio, leídos por los monjes todos los días desde su creación. Piénsenlo. Mientras los imperios surgían y caían, mientras Roma quemaba los libros que no le gustaban, mientras el cristianismo occidental decidía qué textos prohibir, estos monjes etíopes siguieron leyendo, copiando y conservando. Lo que descubrieron fue explosivo. Según la Biblia etíope, específicamente textos como el Libro del Pacto y la Dascalia, Jesús no solo murió y ascendió al cielo. Permaneció allí durante 40 días, enseñando a sus seguidores más cercanos secretos que jamás se incorporarían al cristianismo tradicional. Y no se trataba de lecciones de catecismo para sentirse bien. Eran advertencias, profecías y verdades incómodas sobre lo que sucedería con su mensaje. Jesús predijo que sus palabras serían tergiversadas. Advirtió que la gente gritaría su nombre a los 4 vientos
pero ignoraría todo lo que realmente enseñaba. Construirían templos enormes, olvidando que el verdadero templo es el alma humana. ¿Te suena familiar? Dijo que en el futuro, los líderes religiosos usarían su nombre para obtener dinero, poder y control. Que la fe se centraría en edificios y rituales en lugar de amor y verdad. Si eso no te da escalofríos en 2025, no sé qué lo hará. Jesús habló de un tiempo en que las mentiras serían aceptadas como verdad, cuando las familias se enfrentarían entre sí, cuando la gente perdería el contacto con su espíritu interior e intentaría llenar el vacío con posesiones materiales, distracciones y arrogancia. Lo llamó la muerte andante. Cuando tu corazón late, pero tu alma está dormida. Piensa en nuestro mundo ahora mismo. Desplazamiento infinito, consumo constante, más conectados que nunca, pero con un vacío interior inmenso. Jesús lo previó hace 2000 años. Aquí es donde la cosa se pone realmente polémica. Los textos etíopes advierten explícitamente sobre los falsos líderes religiosos, personas que aparentan ser santas, pero que en realidad perjudican a las personas vulnerables a las que supuestamente deben proteger. Jesús les dijo a sus seguidores que evitaran a estos líderes a toda costa. Dijo: la verdadera santidad no consiste en túnicas lujosas ni oraciones a viva voz. Consiste en la compasión genuina, la verdad y el servicio a los demás. Y sin embargo, estos son precisamente los textos que fueron excluidos de la Biblia occidental. ¿Coincidencia? Te dejo que decidas. Las enseñanzas secretas. Pero las advertencias son solo el principio. La Biblia etíope contiene enseñanzas sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la realidad, que van mucho más allá de todo lo que hayas escuchado antes. He aquí algo que la mayoría desconoce. El libro de Enoc, uno de los textos más controvertidos jamás escritos, se conserva íntegro únicamente en Etiopía. Si bien se encontraron fragmentos entre los rollos del Mar Muerto en la década de 1950, Etiopía llevaba 1600 años leyendo el texto completo. Cuando el explorador escocés James Bruce llevó copias del libro de Enoc a Europa, en la década de 1770, causó sensación. La primera traducción al inglés, en 1821, generó la misma expectación que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque Enoc contiene material que desmantela la teología convencional. Habla de ángeles caídos, los Nefilim, el origen del diluvio universal y profecías detalladas sobre el Mesías. El Nuevo Testamento lo cita directamente. El libro de Judas lo cita palabra por palabra, y sin embargo, fue prohibida en las Biblias occidentales. Pero Etiopía la conservó. La incorporaron a su canon oficial y ha moldeado toda su comprensión del cristianismo. Jesús enseñó que la muerte no es el final. Es simplemente el cuerpo desgastándose como ropa vieja. El alma regresa a la luz de Dios, a su verdadero hogar. Les dijo a sus seguidores que no temieran a la muerte, sino a vivir sin espíritu. Esa muerte viviente de la que hablamos antes. Según estos textos, cada pensamiento, cada emoción tiene un peso espiritual. Tu vida interior está constantemente elevando tu alma hacia la luz o arrastrándola hacia la oscuridad. Jesús enfatizó que el reino de Dios no es un lugar lejano en las nubes. Está dentro de ti. Tu alma es el verdadero templo. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada expresión de amor genuino despierta la luz divina en tu interior. Los textos etíopes describen la oración como algo más que palabras. Se trata de tu respiración, tus movimientos, tu silencio. La verdadera oración involucra todo tu ser, cuerpo, mente y espíritu en completa armonía. Y luego están las partes realmente sorprendentes. Algunos de estos textos antiguos hablan de dos creadores. Uno que creó la luz verdadera y otro que creó las sombras. Un ser orgulloso que construyó un mundo que parecía hermoso,
pero estaba vacío, sin alma. Este ser quería controlarlo todo y se proclamaba el único Dios, ignorando la luz superior que está arriba. Debido a este conflicto cósmico, nuestro mundo es una mezcla, verdad y engaño, luz y sombra, realidad e ilusión. Jesús dijo que vino no solo para salvar a la gente del pecado, sino para despertarlos de esta ilusión, para recordarles que la verdadera luz de Dios existe en todo, incluso en los lugares más oscuros. Esta no es la versión de Jesús que se enseña en la escuela dominical, ¿verdad? ¿Por qué Etiopía conservó lo que Roma borró? ¿Y si te dijera que, durante más de 2000 años, una rama secreta del cristianismo sobrevivió, intacta por Roma, inalterada por la política y oculta a plena vista en las montañas de Etiopía? Mientras gran parte del mundo lo olvidaba, Etiopía preservó lo que el cristianismo había perdido: textos sagrados, enseñanzas ocultas y las auténticas palabras de Cristo, sin filtros. Para comprender por qué, debemos retroceder siglos y ascender a las altas montañas del norte de Etiopía, a unos 2300 metros sobre el nivel del mar. Allí se alzan 11 iglesias excavadas completamente en roca volcánica sólida. Maravillas arquitectónicas que parecen casi de otro mundo. 5 de las 11 iglesias cuentan con estos doseles. En el siglo XII, el rey La Abella tuvo una visión. Tras la imposibilidad de realizar peregrinaciones cristianas a Jerusalén debido a las conquistas musulmanas, decidió crear una nueva Jerusalén en Etiopía. Pero no se limitó a construirla. La esculpió en la propia montaña. Durante más de 24 años, los trabajadores excavaron zanjas, dieron formas a enormes bloques monolíticos y los ahuecaron para crear pilares, ventanas, puertas, arcos e interiores completos. Se ve afectado por el ser humano. Se puede ver al caballo. Los intentos anteriores de protegerlos han tenido resultados mixtos. Algunas iglesias están aisladas en sus propios fosos, mientras que otras están conectadas por túneles y pasadizos laberínticos. El Beteorgis más famoso, la iglesia de San Jorge, está excavada en forma de cruz perfecta de 15 metros de profundidad. Desde arriba, parece casi sobrenatural, geométricamente precisa, como si hubiera sido diseñada por un poder superior. La UNESCO considera estas iglesias un logro artístico único, situándolas al mismo nivel que las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China. Estas iglesias no son ruinas, son monumentos vivos de fe. Cada año, más de 100.000 peregrinos llegan entonando antiguas oraciones, mientras el aroma del incienso impregna el aire. Esta es la cultura que preservó las enseñanzas prohibidas y ocultas de Jesús. Durante siglos, los monjes etíopes copiaron minuciosamente manuscritos a la luz de las velas. No conservaban los textos para ejercer poder ni para crear doctrina. Estaban salvaguardando la verdad sin filtros de Dios para las generaciones venideras. La vida espiritual de Etiopía es igualmente impresionante. Cada 19 de enero, la nación celebra Timkat, la Epifanía etíope, uno de los festivales religiosos más espectaculares del mundo. Cientos de miles se reúnen con brillantes túnicas blancas. Sacerdotes con coloridas y ornamentadas vestimentas llevan tablillas sagradas, réplicas del Arca de la Alianza, por las calles hasta los ríos o las pilas bautismales especialmente preparadas. Al amanecer, el agua es bendecida, simbolizando el bautismo de Jesús en el río Jordán. Miles de fieles se sumergen completamente en el agua, renovando sus votos bautismales. Los tambores retumban, los coros cantan en gaes, la antigua lengua de la iglesia etíope, y el incienso impregna la bruma matutina. Durante casi 1500 años, esta festividad ha conectado a generaciones con una tradición espiritual viva. Muchos etíopes creen en algo aún más extraordinario: que el Arca de la Alianza, la que construyó Moisés, se conserva en Axum, custodiada por un monje que dedica su vida entera a la oración. Se dice que el arca fue traída a Etiopía por Menelik el Abeto,
hijo de la reina de Saba y del rey Salomón. Según el Nagast de Cabra, Menelik regresó de Jerusalén con el arca y la reemplazó con una réplica en el templo de Salomón. Si bien quienes no pertenecen a la comunidad pueden considerarlo una leyenda, esta historia ha moldeado el cristianismo etíope durante milenios, inculcando una profunda reverencia por los objetos y textos sagrados. La fe etíope se desarrolló independientemente de Roma. Mientras el Imperio Romano debatía qué textos cristianos conservar o destruir, Etiopía los conservó todos. Los monjes no adaptaron las enseñanzas a las conveniencias políticas, preservaron lo que consideraban la verdad divina. Manuscritos como los del monasterio de Abagarima, considerados los textos cristianos iluminados más antiguos del mundo, sobrevivieron a siglos de guerra, incendios e invasiones. Durante la década de 1530, fuerzas musulmanas amenazaron el monasterio. En 1896, invasores italianos combatieron en las cercanías. A principios del siglo XX, incendios destruyeron parte de la iglesia. Sin embargo, los manuscritos perduraron, protegidos por la devoción, la fe y la firme convicción de que Dios los había preservado. Los Evangelios de Germa, con unos 1600 años de antigüedad, son un claro ejemplo. Sus páginas, meticulosamente escritas a mano e iluminadas por monjes, sobrevivieron a innumerables convulsiones. La filosofía del monje era sencilla pero profunda. La verdad de Dios no les correspondía decidirla, sino protegerla. Su dedicación garantizó que estas enseñanzas sagradas permanecieran intactas cuando gran parte del mundo había perdido sus textos a causa de la política, los concilios o las conquistas. La independencia de Etiopía desempeñó un papel crucial. El país nunca fue colonizado por completo y derrotó a las fuerzas italianas en la batalla de Adwa en 1896. Su fe, idioma y textos sagrados permanecieron intactos. El cristianismo etíope se desarrolló hasta convertirse en una tradición mística, profundamente espiritual e intensamente personal. Mientras Roma imponía la ortodoxia en otros lugares, los monjes etíopes no se consideraban autoridades que decidían la doctrina, sino guardianes de un legado sagrado. Y la conexión de Etiopía con la historia bíblica es profunda. Muchos etíopes remontan su linaje a la dinastía salomónica, afirmando descender del rey Salomón y la reina de Saba. Se dice que el emperador Haile Selassie, quien reinó hasta 1974, fue el monarca número 225 de esta dinastía. Esta continuidad cultural y espiritual es incomparable, lo que permitió a Etiopía preservar textos y prácticas intactos por influencias externas. Pero, ¿por qué es esto importante hoy? Porque estos textos preservados incluyen enseñanzas de Jesús que se perdieron o fueron borradas en otros lugares. Mientras Roma y otras potencias seleccionaban qué libros canonizar, Etiopía preservó la totalidad del pensamiento cristiano primitivo. Se trata de textos que hablan de amor, iluminación y la naturaleza eterna del alma. Enseñanzas que desafían la interpretación que gran parte del mundo da al cristianismo. Aún más extraordinario es cómo estos textos sobrevivieron a algunos de los acontecimientos más turbulentos de la historia. El monasterio de Abagarima resistió invasiones, guerras y desastres naturales. Manuscritos que podrían haber sido destruidos se salvaron gracias a la devoción y la fe, transmitidos cuidadosamente de monje a monje. No fueron ocultos por fama ni prestigio. Fueron preservados para un momento en que el mundo pudiera volver a necesitarlos. Ahora, en la era moderna, la IA está ayudando a los investigadores a leer finalmente estos textos en su totalidad, revelando perspectivas que podrían transformar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Etiopía es más que un país, es un archivo viviente, una fortaleza espiritual donde la fe, la historia y la cultura se entrelazan. Sus iglesias, festivales, manuscritos y tradiciones monásticas dan testimonio de una devoción que perduró durante milenios, asegurando la supervivencia de algunas de las verdades espirituales más profundas de la humanidad.
Mientras gran parte del mundo olvidó, Etiopía recordó. Y al recordar, preservó un tesoro que puede ser relevante para el mundo moderno de maneras que pocos podrían haber imaginado. Durante 2000 años, los monjes etíopes custodiaron estas palabras, no por poder ni por doctrina, sino porque creían que las generaciones futuras las necesitarían. Y al observar nuestro mundo actual, con su búsqueda espiritual, su agitación social y sus dilemas morales, quizás tenían razón. Los evangelios de Germa, las iglesias de Rock-Hun en Laibela, el festival de Timcot y el arca de Aksum narran una historia de resiliencia, fe y devoción inquebrantable. La lección que nos enseña Etiopía es profunda. La verdad puede sobrevivir a las pruebas más duras y a veces los descubrimientos más extraordinarios se ocultan en los lugares más remotos e inesperados, esperando el momento oportuno para ser revelados. Y ahora, gracias a que la tecnología moderna finalmente nos permite descifrar estos textos antiguos, el mundo comienza a comprender por qué la fe de Etiopía perduró cuando tanto más se perdió. Al preservar estas enseñanzas, Etiopía no solo protegió la historia, sino también un mensaje para la humanidad. Y quizás ahora, después de 2000 años, el mundo esté finalmente preparado para escucharlo. El mensaje que lo cambia todo. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? La Biblia etíope no te pide que abandones tu fe. Te pide que la profundices, que mires más allá de los rituales y los edificios y te preguntes, ¿vivo con un espíritu despierto o soy uno de los muertos vivientes? Estos textos antiguos enfatizan los mismos temas una y otra vez. Amor por encima del poder, verdad por encima de la comodidad, transformación interior por encima de la ostentación externa, servicio humilde por encima del espectáculo religioso, conexión con lo divino interior, no solo adoración a lo divino de arriba. Jesús enseñó que el reino de Dios no se construye con ejércitos ni instituciones. Se construye con gente común que elige el amor cuando el odio es más fácil, que elige la verdad cuando las mentiras son rentables, que elige la fe cuando el mundo dice que hay que rendirse. Los textos etíopes describen a Jesús apoyándose a los modestos, a los olvidados, a los fieles en silencio, no a los poderosos y ruidosos. Y quizás esa sea la enseñanza más radical de todas. Estos escritos prometen que el verdadero espíritu de Jesús regresará no en grandes templos ni a través de predicadores famosos, sino en los corazones pacíficos de personas humildes y dolidas. Quienes son genuinos y de corazón puro, lo sentirán en lo más profundo de su ser. No se manifestará como lo esperan las instituciones religiosas. Será un fuego purificador que quemará mentiras, orgullo y engaño, revelando la verdad al alma. Quizás ese fuego ya esté aquí. Quizás haya estado ardiendo silenciosamente en los corazones de quienes se niegan a dejar morir el amor, quienes insisten en la verdad cuando todos los demás aceptan mentiras cómodas. Quizás la revolución que Jesús predijo no venga de fuera. Está despertando desde dentro. Piensen en los monjes etíopes que preservaron estas palabras durante 2000 años. Vivieron en condiciones extremadamente duras. Monasterios de montaña, pobreza extrema, amenaza constante de invasión. Podrían haberse rendido. Podrían haber decidido que no valía la pena. Pero no lo hicieron porque creían que estas palabras importaban. Que la verdad importa. Que algún día, en algún lugar, la gente necesitaría escuchar lo que Jesús realmente dijo. No lo que los hombres poderosos decidieron, sino sus palabras originales, preservadas en su poder original. Y ahora, gracias a la tecnología moderna, por fin podemos leer textos que han permanecido sellados durante siglos. La tecnología de escaneo con IA reveló palabras en manuscritos demasiado descoloridas para ser vistas por el ojo humano. La datación por radiocarbono demostró que textos descartados como falsificaciones medievales fueron escritos en realidad en los primeros tiempos del cristianismo. La historia se vuelve cada vez más increíble a medida que profundizamos.
Al observar las celebraciones de Timkat, cientos de miles de personas se reunieron en una alegre adoración, llevando réplicas del arca por las calles y renovando su fe en los ríos bendecidos al amanecer. Estás presenciando una cadena ininterrumpida de creencias que se remonta a los inicios del cristianismo. No se trata de personas que siguen tradiciones que no comprenden, sino de testigos vivientes de una forma de cristianismo anterior a todo lo que el mundo occidental conoce. Han conservado enseñanzas sobre la transformación interior, sobre el alma como el verdadero templo, sobre la fe como algo que se vive, no como algo que se practica. Y lo han logrado no mediante el poder ni la conquista, sino a través de una devoción silenciosa e inquebrantable a la verdad. Si este video te hizo replantearte la fe, la historia o lo que te han enseñado, dale a me gusta y suscríbete. Deja un comentario. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Los evangelios Germa son más antiguos de lo que se creía? ¿Advertencias que suenan a actualidad o a una rama oculta del cristianismo en África? ¿Quieres profundizar? Mira el video en las tarjetas sobre el libro de Enoch. Enseñanzas antiguas que solo sobrevivieron en Etiopía. La verdad siempre ha estado ahí fuera. A veces solo hay que saber dónde buscar. Mantén la curiosidad. Sigue cuestionando. Mantente alerta.